Tenemos un agradecimiento especial a nuestros patrocinadores Vertical Elevadores, Bielka Ingenieros y Grupo Sarti. Y continuamos con una ponencia más. Esta está a cargo de la empresa Econ. El tema: desarrollar producción de mezclas asfálticas en caliente para la construcción de obras viales. Queremos recibir a Víctor Iván Orellana. Él es graduado de Ingeniería Civil de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Es gerente de calidad y plantas asfálticas de Grupo Econ SADCB. Bienvenido. Bueno, reciban todos un saludo cordial por parte de Grupo Econ. Soy Víctor Orellana y en esta oportunidad pues agradecidos por este tiempo que nos han brindado para poderles compartir información relacionada con la producción de mezclas asfálticas en caliente para la construcción de obras viales. Grupo Econ es una empresa familiar, ¿verdad?, con una gran historia en el país, más de 50 años desarrollando obras de gran importancia para el desarrollo de nuestra nación, ¿verdad?, en el área de infraestructura vial, sobre todo. Estamos hablando de proyectos como la carretera al Aeropuerto Internacional, la ampliación al Puerto de la Libertad, obras como el paso, la intersección del paso El Jaguar, ¿verdad?, que todos conocen, y muchas más, ¿verdad? En este momento pues estamos por finalizar una obra muy importante en el oriente del país, el tramo 1 de la ampliación o bypass de San Miguel, que ya pues en los próximos días va a ser inaugurada, ¿no? Grupo Econ pues se destaca en el país por la calidad de su trabajo. Ese es parte de nuestro ADN, ¿verdad? Trabajar para nuestros clientes, darles el mejor servicio que ellos se merecen, y pues nos esmeramos y nos esforzamos porque así sea, ¿verdad? Así que bien hecho y a la primera, como dice nuestro gerente general. Bien, la producción de mezclas asfálticas en caliente para la construcción de obras viales. ¿Por qué vamos a hablar un poco de este tema y por qué lo seleccionamos? Pues hay que tomar en cuenta que en nuestro país la mayor parte de la red vial nacional está construida con asfalto, ¿verdad? El asfalto es una materia prima muy importante para la construcción de carreteras. Más del 90% de la red vial del país está construida a base de asfaltos, ¿verdad? Entonces es un producto que, combinado con los agregados, hace la mezcla asfáltica, que precisamente es lo que nosotros trabajamos en este país. Y precisamente de lo que vamos a tratar de conversar en este momento, ¿verdad? Y empiezo diciendo que es una mezcla asfáltica, ¿verdad? Una mezcla asfáltica es la combinación de agregados pétreos que incluyen el material llenante o filler que le llamamos, y un ligante asfáltico, ¿verdad?, en proporciones exactas, específicas y controladas. ¿Eso qué significa? Que es una actividad no artesanal, ¿verdad? Es una actividad controlada y que debe ser bien manejada para que pueda resultar un producto de la calidad que se define según las especificaciones técnicas de la obra vial que se debe construir. Los materiales o mezclas asfálticas como tal, tenemos una representación gráfica de lo que comprende una briqueta compactada con una mezcla asfáltica. Una mezcla asfáltica va a estar compuesta por una parte de agregados pétreos, que es muy grande, en este caso, el asfalto que todos conocemos, y una parte de vacíos de aire que siempre deben quedar en la estructura que queda construida con mezcla asfáltica. Un pavimento siempre debe tener un porcentaje de vacíos específico para que pueda comportarse y desempeñarse bien, ¿verdad? Así se diseñan las carreteras cuando se construyen con mezclas asfálticas. Hablemos primero de los tipos de mezclas asfálticas que se conocen, ¿verdad? Se pueden clasificar por diferentes maneras, según su temperatura de producción. Es decir, el asfalto es un material susceptible a la temperatura. Es un material viscoelástico, que una vez uno lo calienta, el asfalto se ablanda, y cuando este se va enfriando, se rigidiza. Esa, digamos que es la propiedad más importante
de un asfalto, ¿verdad? Porque eso le permite a las personas que fabricamos mezclas asfálticas de poder envolver cada una de las partículas de agregados y crear pues esa liga que necesitamos entre partículas de agregados ligadas con asfalto. Pero por temperatura, digamos que las mezclas asfálticas pueden ser mezclas en frío o producidas a temperatura ambiente. Acá en el país se producen ese tipo de mezclas, ¿verdad? En un bajo porcentaje, pero sí hay tecnología para fabricar mezclas en frío. Mezclas tibias es, digamos, una tecnología que se usa sobre todo en los países del norte, ¿verdad? Donde buscan más que todo optimizar costos en la producción de mezclas asfálticas, buscando la manera de reducir las temperaturas de producción, ¿verdad? Porque hay que calentar agregados, hay que calentar el asfalto para poderlos mezclar y precisamente con mezclas tibias, usando ciertos aditivos, se pueden lograr producciones a unas temperaturas más bajas, en el orden de 110 grados a 130 grados centígrados, y esto por esa razón reciben su nombre particular como mezclas tibias. Acá en el país ya se han hecho algunos proyectos de investigación con este tipo de mezclas, sin embargo todavía no están siendo utilizadas de forma ya regular, ¿verdad? Pero sí es posible en algún momento dado poder llegar a fabricarlas. Las mezclas en caliente, que es de lo que vamos a hablar un poco en esta oportunidad, se fabrican con asfaltos a temperaturas más elevadas, ¿verdad? Estamos hablando de temperaturas que andan por el orden de los 150 grados centígrados. En este proceso, pues, se ingresan también los agregados, ¿verdad? Que ya van precalentados, y al fusionarse o al combinarse con el asfalto, pues prácticamente el asfalto viene a recibir la temperatura de la masa de agregados que es la que prácticamente regula la temperatura de una mezcla. Pero generalmente las mezclas asfálticas en caliente se están produciendo a temperaturas que van en el orden de 150 grados centígrados cuando se utilizan asfaltos convencionales, ¿verdad? Cuando ya estamos hablando de otro tipo de asfaltos, en el caso de los asfaltos modificados, estos pues necesitan mayor temperatura de calentamiento para poderse mezclar, ¿verdad? Ya estamos hablando de temperaturas que superan esos 150 grados, pueden andar hasta 165 grados centígrados. Otra forma de clasificar las mezclas asfálticas es según el tipo de gradación utilizada. Estamos hablando de la granulometría del material. En este caso, podemos tener granulometrías continuas, ¿verdad? Cuando tenemos una representación de todos los tamaños en un set de mallas. Cuando hacemos una granulometría, hay diferentes tamaños de partículas dentro del esqueleto de agregados que comprenden la mezcla. Y las mezclas discontinuas, que es básicamente esas granulometrías que tienden a formar ciertos cambios bruscos entre un tamaño y otro, ¿verdad? Hay más concentración de tamaños en ciertos tamices como tal. Otra forma de clasificar las mezclas asfálticas es según el porcentaje de vacíos. El contenido de vacíos es una propiedad muy importante, ¿verdad?, a la hora de diseñar una mezcla asfáltica. Tenemos mezclas drenantes que sus vacíos pueden andar en el orden del 20%, ¿verdad? Estas mezclas asfálticas se usan más que todo para evitar que el agua superficial se mantenga mucho tiempo en la superficie de un pavimento con vacíos de esta magnitud. Básicamente el agua se puede drenar hacia los costados a través del bombeo por la cantidad de vacíos que la capa tiene, ¿verdad? Estas mezclas no se utilizan con normalidad en el país. Solo conozco un caso que se construyó por el año 2004 entre San Martín y San Rafael Cedros. En esa ampliación es el único trabajo con mezclas drenantes que conozco se ha realizado en este país. También están las mezclas abiertas, que tienen vacíos en el orden de 10 al 20%. Tampoco hemos utilizado en el país este tipo de mezclas. Mezclas semidensas entre el 6 y el 10% de vacíos. Tampoco es usual
ese tipo de mezclas en el país, y las mezclas densas, que andan con vacíos entre el 3 y el 6%, que es básicamente las que nosotros utilizamos con mucha frecuencia acá en el país. Nuestros estándares se rigen con contenidos de vacíos del orden del 3 al 5% cuando diseñamos mezclas. Hablemos de qué se requiere para producir una mezcla asfáltica. Como ya decíamos anteriormente, necesitamos la fracción de agregados, una fracción de agregados que está compuesta por gravas, arenas o materiales de relleno mineral, como el caso del filler, cementos asfálticos, ¿verdad? Y una planta de producción donde vamos a combinar los dos materiales para producir la mezcla asfáltica. No confundamos términos, aquí cada término tiene su nombre. Usualmente decimos asfaltos cuando nos referimos a mezclas asfálticas, pero el asfalto es una de las materias primas que comprende la mezcla asfáltica. Para producir la mezcla asfáltica necesitamos plantas como las que ya tenemos en la empresa, Grupo Econ. Tiene una planta a la altura de San Andrés, perdón, kilómetro 29, carretera Santa Ana. Tenemos también una planta asfáltica en la carretera troncal del norte, ¿verdad? A la altura del kilómetro 26, por la zona de Guazapa. ¿Verdad? Esa planta es la de mayor producción en el país. Tiene 3 silos que almacenan cada uno de ellos alrededor de 100 toneladas de mezcla. Podemos almacenar hasta 300 toneladas de mezcla. Esto nos permite pues poder proveer una gran cantidad de este material a todos los clientes que nos demanden el producto de calidad en esta zona. Hablemos un poco de los agregados pétreos. Los agregados pétreos representan entre el 85% en volumen de una mezcla asfáltica, entre el 75 y el 85%, y entre el 90 y el 95% en peso de toda la mezcla asfáltica, ¿verdad?, que producimos. Así que es cierto, el asfalto es una materia prima importante, ¿verdad?, pero no debemos descuidar la calidad de los agregados pétreos. Es muy importante las mezclas asfálticas. Debemos revisar sus propiedades intrínsecas. En este caso estamos hablando de la dureza. Hay ensayos de desgaste en máquina de Los Ángeles para poder determinar esta propiedad tan importante de los materiales pétreos. Su densidad y capacidad de absorción también es importante a la hora de diseñar una mezcla. La limpieza y sanidad, por supuesto, hay que determinar que los agregados estén libres de materia orgánica o cualquier material malo que pueda contaminar las mezclas y evitar esa adherencia entre el asfalto y los agregados pétreos. La afinidad con el asfalto es otra propiedad importante que precisamente en los materiales que podemos tener disponibles en el país no suele encontrarse este tipo de materiales, depende de la geología de la fuente del pétreo, pero acá precisamente no hemos tenido problemas con esta propiedad del material. Las propiedades extrínsecas son aquellas que nosotros podemos, digamos, alterar, ¿verdad?, del material que extraemos de una fuente de agregados. Estamos hablando de la granulometría del material, del tamaño de la partícula, la forma es muy importante, que no sea tan laminada ni angosta. La textura superficial, necesitamos que el pétreo tenga suficiente abrasión, ¿verdad?, para que también sea resistente al momento de estar actuando ante las cargas del tráfico una vez sea colocada en un pavimento. Esto se mide a través de las caras fracturadas que tienen los materiales pétreos que incluimos en la producción de la mezcla. Entonces, hablar de agregados pétreos es hablar de que deben ser materiales de buena calidad. Afortunadamente en El Salvador tenemos excelentes agregados. Tenemos La Cantera, una empresa hermana de Grupo Econ, allá en la altura de San Diego, creo que ya mucha gente la conoce. Es una fuente importante de agregados en el país, donde precisamente nosotros fabricamos agregados para la producción de concretos hidráulicos y mezclas asfálticas de diferentes plantas que están alrededor de la zona. Es una fuente de material basáltico de excelente calidad, disponible en nuestro país. El asfalto, necesitaríamos una jornada completa para poder hablar del asfalto y me quedo muy limitado con decir esta información que voy a presentarles en este momento. Asfalto
es básicamente el mismo cemento asfáltico como se conoce en otras partes, ligante asfáltico, bitumen, es lo mismo. La ciencia del asfalto ha evolucionado en los últimos 30 años. Esto a raíz de los mismos procesos de refinería, ¿verdad? Que hoy en día pues tratan de aprovechar al máximo otros derivados del petróleo. Y en ese caso pues el asfalto es el que paga las mayores consecuencias porque digamos que es el material en la última cadena de producción. Ese es lo último que queda de la destilería o del procesamiento del crudo. Y básicamente las propiedades mismas del asfalto que necesitamos para un buen desempeño en los pavimentos hoy en día pues se ven más alteradas con los procesos de refinería que hoy en día existen. Ahora hablamos de grado de desempeño, ¿verdad? Ya los asfaltos tienen que ser modificados, ya no podemos utilizar únicamente asfaltos convencionales, así como vienen de las fuentes de refinería. Tenemos que agregarles otros materiales para poder mejorar las propiedades del asfalto mismo. Así que hoy en día el PG, ¿verdad? Es digamos un distintivo o un nuevo estándar que se utiliza ya para los asfaltos que se utilizan en la fabricación de mezclas asfálticas. Y esto con el objeto de que podamos contribuir en el diseño de las mezclas asfálticas, mejorando la resistencia a la deformación permanente o ahuellamiento, o mejorando precisamente la resistencia al agrietamiento por fatiga. Son dos componentes básicos en el diseño de estructuras de pavimento flexible. Por último, las plantas asfálticas. ¿Qué es una planta asfáltica? Tenemos una planta que son equipos mecánicos, electrónicos, donde los agregados pétreos se combinan calentados, ¿verdad? Secados y mezclados con el asfalto para producir una mezcla asfáltica que cumple estándares ya definidos. Los estándares para fabricar mezclas asfálticas, todos sabemos, son estándares muy exigentes, ¿verdad? En el país se utilizan normas norteamericanas sobre todo, donde las exigencias para los materiales asfálticos es muy grande. Entonces no es un trabajo, digamos, tan fácil. No es, digamos, un trabajo artesanal. La producción de mezclas asfálticas en una planta de producción conlleva un gran control, digamos, de sus componentes por separado, materias primas, agregados, asfalto. La granulometría combinada de los agregados para producir esa mezcla debe estar dentro de una franja de control. Hay parámetros de diseño para poder diseñar los vacíos que va a requerir esa mezcla asfáltica y otros parámetros como vacíos rellenos de asfalto, vacíos de grado mineral, etc. El proceso de producción conlleva todas las operaciones de la planta que se necesitan para producir esa fórmula de trabajo, que es básicamente un contenido asfáltico y una granulometría que debe ser reproducida a lo largo del tiempo. Los materiales deben ser controlados continuamente por separado para que ya una vez combinados cumplan los estándares que se requieren de esa mezcla según el diseño que se ha proporcionado. Esto es todo lo que tenía para compartirles. Agradezco mucho la oportunidad y pues el tiempo que nos han brindado para poderles traer esta información. Muchas gracias.